Crítica de experimental cine, colombiana, experimental, crítica de cine, colombiana, fan y video amantes del cine, experimental, colombiano, amantes del cine, crítica, amantes crítica del de cine y cine. video experimental, crítica de cine y video experimental colombiano. Este es un podcast para amantes del cine y el video experimental. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Les habla Alejandra Guauque, gestora de medios digitales del Laboratorio de Creación Audiovisual Severa Lámpara. Hoy estamos con Laura Guauque, directora de Severa Lámpara, y con Mónica Gontovnik. Mónica es poeta, coreógrafa, directora escénica y performer, doctora en artes disciplinarias, profesora de la Universidad del Norte en el área de filosofía y humanidades. Hoy, en este episodio de Fan Cine, un podcast para amantes del cine y el video experimental colombiano, abordaremos el carácter experimental del trabajo artístico de Mónica, que tiene sus inicios en los años 80 del siglo pasado. Bienvenidos. Bueno, estamos con Mónica Gontovnik. Qué gusto estar aquí en este espacio al lado tuyo. Quisiera empezar pues por saludarte y por preguntarte sobre cuáles son esos antecedentes en tu ejercicio, en la danza, que se vinculan con el teatro y con la creación experimental. ¿Cómo se da este proceso a lo largo de tu trabajo y de tu obra? Bueno, no sé, cuando hablas de antecedentes, no sabría qué decirte, porque yo no estudié básicamente formalmente como hacen la mayoría de las personas que hacen danza, digamos una técnica, una cosa así. Yo descubrí la danza ya tarde, cuando yo tenía 17 años, y estaba estudiando en Estados Unidos lenguas modernas. Y ahí decido dejar todo y dedicarme a la danza, y entonces me vine a Colombia porque había un bailarín que había recién abierto como una escuela, una academia tampoco era, pero era como la base de su compañía, que se llamaba Los Ballets Modernos de Luis Rufo. Y me gustó mucho lo que yo había leído que él escribía, porque a mí me mandaban noticias, ya no es como ahora, sino que recibía en el correo recortes de periódicos, de más que todo, imagínate la locura de mis profesores del colegio, me mandaban recortes sobre cuestiones culturales. Y eso me llamó la atención y me vine, dejé la universidad y me vine a estudiar con él. Me aceptó, estuve en su grupo. Entonces era mucho, digamos, ballet. Claro que en la universidad había empezado a bailar y fue que me enamoré de la danza moderna. La profesora que tuvimos en ese momento creo que tenía la técnica de Paul Taylor y de Martha Graham, y a mí me fascinó esa danza moderna. Entonces, esos fueron mis antecedentes, y de en adelante pues seguí explorando, y cada vez que podía me iba, tomaba cursos durante veranos, cosas así. Pero yo creo que yo viví en una época de experimentación de todo tipo de artistas, y eso como que te va permeando de todas maneras. Yo estaba experimentando con la poesía. Mi primer libro se publica en el 79, y ahora en el 2016 se publicó el séptimo. Ahora voy a publicar una novela. Siempre estaba en el tema del texto y el movimiento. Y la primera cosa que hice con Core Danza Teatro, ahora después te digo por qué le puse ese nombre, fue precisamente usando la poesía que estaba en un libro mío que se llamaba, o se llama, Y tirada temblando mirar el relámpago. Y éramos todas mujeres investigando con el movimiento ese tema. Eso fue en el 82, 1982. Y no sé, los antecedentes son que, bueno, estudié filosofía. Luego, cuando llegué a Bogotá y después me tuve que venir, me casé, me quedé a vivir en Barranquilla. Y mientras tenía a mi hijo y todo eso, estudié filosofía y letras en la Universidad Metropolitana. Luego terminé graduándome otra vez de la universidad en Estados Unidos en danza. Me aceptaron una serie de cosas que les presenté. Hice una presentación de una obra que se llamó Proposición, que era una propuesta, era un solo. Yo sola en escena durante 45 minutos. Y bueno, hacía todo un recorrido. O sea, yo empecé a experimentar, sin más ni más, como estábamos haciendo todos los artistas. Y nunca me preocupé que si era danza, que si era teatro, que si era poesía, que si era esto, que era lo otro. Para mí era
mi arte y empecé a invocar a personas a que vinieran a trabajar y quería que trabajáramos mujeres y quería que trabajásemos exploración de lo femenino y la deconstrucción, que ahora sabemos ese nombre, en ese momento no lo tenía, de lo femenino. Y bueno, esos son los antecedentes, pero sí me imagino que tuve muchas como influencias de por aquí y por allá, y más que luego a partir del año 2000, que yo empiezo a indagar más cosas, ya no estaba actuando ni trabajando con Core Danza Teatro, empiezo a darme cuenta de todo lo que yo había hecho y estas experimentaciones con estas mujeres, y más después de hacer el doctorado, que lo terminé en el 2015, ya entendí qué habíamos hecho nosotras. O sea, si yo tuviera que estudiarnos, ya sabría cómo hablar de eso, que tampoco es justo, porque lo que estábamos haciendo era muy experimental y era muy intuitivo, pero también buscando una estética, diría yo, entre comillas, bien hecha, una estética seria, o sea, no se dejaba nada como al aire. Mónica, te escucho y siento un poco que este ejercicio de experimentar dentro del arte sin buscar ponerle un nombre o preocuparse por los límites entre un arte y otra, pues está presente también en el Laboratorio Colombiano de la Danza que creaste en el 77 y posteriormente con Core en el 82, que estuvo hasta el año 98 en vigencia este grupo de mujeres. ¿Por qué y cómo fue experimentar en la Barranquilla de los años 80, de los años 90? ¿Cómo fue esa experimentación que fue orgánica pues en tu trabajo? Bueno, yo creo, viendo ahora en retrospectiva y con todas las cosas que están pasando en Barranquilla desde hace unos 20 años, que nosotros tuvimos una época de oro de la cultura en Barranquilla para el grupito de mi edad, ¿no? Para los que ya somos mayores ahora. Y es que en los 80 y 90 estábamos experimentando muchas personas. Y si te vas a estudiar como qué hacían los artistas en Barranquilla en esa época, vas a encontrar muchas cosas, pero no es que nos reuniéramos a hablar de eso, pero nos estábamos viendo uno a los otros, nos estábamos contaminando, estábamos en una búsqueda de la juventud, o sea, los jóvenes estábamos como que rompiendo paradigmas, atreviéndonos a un montón de cosas, no teníamos apoyos estatales como hay ahora, que esos apoyos existen pero también están condicionados. Teníamos y desarrollamos también espacios, por ejemplo, en este espacio donde estamos ahora, que es donde yo vivo, que fue propio y que lo logré construir por cuestiones que se dieron en esa época. Se presentaron obras, yo podía presentar a mi grupo en el Teatro Amira de la Rosa sin tantas talanqueras, inclusive nos presentamos con otra compañera de esa época de los 70 que fue Yamile del Castillo, que hacía danza folclórica y danza moderna. Nos presentamos cuando no había sillas en el Amira, llevábamos sillas de esas Rimax, ese estilo de sillas, y nos presentábamos. Teníamos Bellas Artes, donde también podíamos entrar. Por ejemplo, la obra que hicimos con Core Danza Teatro, que fue en una casa, pues yo tocaba la puerta y decía, me prestan este espacio, y me decían sí, ¿me entiendes? Ahora es todo tan difícil y ya casi como que nosotros abrimos unos espacios y los jóvenes los tienen todos cerrados y tendrían que dedicarse a abrirlos, pero también están esperando que otros se los abran, que están esperando becas, están esperando cosas así porque se necesitan, pero nosotros a la lata hacíamos todo. O sea, nosotras, cada una, por ejemplo, de las que trabajó en Corea éramos profesoras en colegios, estudiaban, ¿me entiendes? Todos ahí nos la rebuscábamos y yo tenía el espacio que era gratis, que era mi espacio donde trabajábamos de noche. Entonces, y todos los otros artistas, los artistas visuales, se las arreglaron para crear, y los poetas, y hacíamos recitales, o sea, todos con todos, ¿ya? Y todos íbamos a lo de todos, y ahora hay una atomización difícil del arte en Barranquilla, y no sé cómo la van a lograr, pero creo que la juventud tiene sus propios caminos y son otras épocas.
pero sí, yo creo que simplemente era que uno tenía las ganas, la energía y el deseo y la berraquera de echar para adelante. Pienso, Mónica, un poco en esto que nos contabas sobre la compañera que tenías y la presencia tan fuerte que tenía la danza folclórica aquí en territorio. Y tú te lanzas por una danza moderna que tiene otros referentes y sobre todo en este grupo de core que está conformado por mujeres únicamente, una danza que está vinculada al teatro, que está vinculada a otras artes, incluyendo el video experimental, y que está abordando un tema que quizá para los años 80 y 90 de la Barranquilla era también experimental, y era la cuestión de la mujer vista no solo desde el prototipo que se ha construido socialmente, sino vista incluso desde la literatura, como desde un instinto que podríamos llamar destructivo o malicioso. ¿Cómo se da también este ejercicio de tomar la decisión de hacer un grupo de mujeres y por qué abordar estos temas que eran temas que eran un poco punzantes para la época y que lo siguen siendo para la actualidad? Bueno, yo creo que la verdad eso tiene que ver mucho con mis estudios del feminismo, ya que en los años 70 entra fuertemente el feminismo lo que llaman segunda ola, que empieza a cuestionar todo. Entonces yo como pues devoraba lo que llegaba, y además yo puedo hablar inglés y leer en inglés, entonces también logré conseguir libros de todo tipo, ya sea o cuando yo viajaba o cuando otras personas viajaban. No es tan fácil, mira, ahora que está más fácil conseguir todo, ahora menos leen, pero bueno, y teníamos un grupo de amigas que pensábamos todo esto. Hay gente de Cali, de Bogotá, de Medellín, que estábamos conectadas, y simplemente yo tenía esa gran necesidad de trabajar eso que me estaba pasando a mí, pero como me estaba pasando a mí a un nivel muy personal, también le estaba pasando a otras a un nivel muy personal, y otras que, por ejemplo, la persona mayor en ese grupo core era 10 años menor que yo, y la otra era 10 años menor que esta, pero todas teníamos las mismas inquietudes, y ahí nos conectamos. Y fíjate que yo creo que si tú muestras una obra de lo que hacíamos en esa época, todavía las chicas dicen, wow, ¿y ustedes hicieron eso en esa época? Y como que también es como pensar, porque yo también estoy todavía pensando eso. Por ejemplo, yo a ti no te he mostrado una obra que se llama Rosa Margarita rompe el espejo. De esa no hemos hablado, hemos hablado nada más de Tiempo Luna Creciente. Y en esa obra se la acabo de mostrar a mis estudiantes de la Universidad del Norte, y estaban como que, ¿cómo así? Porque estas dos mujeres que están en esa obra, hablando de todos estos temas donde metíamos de construcción del folclore, de la música pop, del momento de la música tropical, de todo, y tenía un tema hasta racial y un tema feminista, de cómo ella se ve, porque una es como el reflejo de la otra, una es negra y la otra es blanca. Entonces todo eso se hacía, como tú dices, orgánicamente, se hizo. No es que nosotros nos sentamos, ahora vamos a inventarnos una obra sobre un problema racial, no, eso se dio porque nosotras éramos esas mismas. Entonces no te podría decir que nos sentamos a mirar un libro, sí, leíamos muchos libros, nos los prestábamos, discutíamos lo que nos pasaba en la vida cotidiana, y de ahí surgían las situaciones y lo que queríamos crear. Era muy improvisado, muy experimental, nuestra danza era experimental, y tampoco era el interés mío, ni tampoco podía, porque no tenía esas personas, hacer danza técnicamente hablando muy avanzada, sino que trabajaba con los cuerpos que estaban ahí, con los cuerpos que éramos nosotras mismas. Ya entrando en materia con Tiempo en Luna Creciente, que es una obra que fue llamada en su momento multimedia y que es pionera en Colombia en asumir lo que también es denominado como arte total, volviendo un poco a esa contingencia que hay en establecer límites dentro de las artes. ¿Cómo se da esta toma de decisiones en las que entra, como nos dices, esa experimentación con los cuerpos, pero que también hay elementos escénicos fuertísimos, también
hay elementos literarios que están vivos, que no son pues un adorno, sino que están en perfecta pulsión con el cuerpo, con lo que se está diciendo, y donde también entra, y por eso Fanzine está acá, el video experimental. ¿Cómo se dio todo este proceso de lo que fue Tiempo en Luna Creciente? Bueno, esta obra, como todas las que nosotros veníamos trabajando durante 10 años, eran de un largo proceso. O sea, nosotras empezábamos y no sabíamos cuándo íbamos a terminar ni cuándo íbamos a presentarlo. Entonces, porque no teníamos una compañía en el sentido profesional de que alguien te diga, vamos a presentar esto, vamos a ganar plata con esto, sino que si lográbamos pagar los gastos con lo que entraba al final, chévere. Y ninguna de nosotras cobraba ni nada de eso. Entonces, eso se tomaba mucho tiempo, y aquí, en Tiempo de una Creciente, lo que sucede es que uno empieza como a preguntarse por cómo hacerla. Entonces aparece como que cada una, pues teníamos una amiga coreógrafa cubana que vino, yo la conocí en Cali en un taller de danza y la invité a venir a Barranquilla, y ella vino en el 92 y nos ayudó, por ejemplo, a desarrollar unas secuencias, y cada una tenía una secuencia pero basada en un texto que es de la obra Medea de Eurípides. O sea, todos los textos son de Eurípides. Y luego empezamos a indagar por otras mujeres que hubiesen vivido, por ejemplo, poetas como yo, y quiénes son estas mujeres que podían haber hablado de estos temas. Entonces entra la literatura, aunque ya estaba la literatura con la tragedia Medea. Entra como cómo podemos hablar de estos sueños. Ahora vamos a hacer un video. Entra la idea de, lo vamos a hacer entonces en una casa. Sí, bueno, entonces vamos a buscar la casa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Cada una va a estar en una habitación. Y ¿me entiendes? Todo eso se fue dando orgánicamente. Entonces termina siendo una instalación, que en ese momento no sabíamos que era una instalación. Una instalación, y esta instalación tenía 6 cuerpos, a veces nada más 5, a veces 7. Depende de quiénes estaban en ese momento trabajando. En un momento tuvimos una niña, que es la hija de una prima mía, y la niña se prestó, y la mamá la prestó, y la niña la teníamos encerrada, como nadie podía acceder a ella, estaba como en un pasillo que tenía una reja, y ella jugaba con las muñecas todo el tiempo, jugaba con las muñecas. Eso es todo lo que ella hizo. Y cuando al final Medea, que la Medea es la que da las vueltas por toda la casa, la única que está libre, la agarra, la saca y hace un monólogo que es de Medea con ella, y ya sabemos que va a matar a sus hijos, ¿no? Pero todo se fue dando, y se fue dando que cuando ya cada pieza tenía su orden, ya, eso queda ahí. Pero luego va cambiando de acuerdo con la casa a la que vamos a intervenir. Entonces le intervenimos en Barranquilla en 2 casas, 2 eran galerías de arte. Entonces ahí estaba involucrado que la galería nos tenía que permitir hacerlo. No se cobraba por entrar. Y en Medellín lo hicimos en una casa del ballet folclórico. En Manizales nos consiguieron también una casa de un grupo que tenía como, ya no me acuerdo quién era el grupo, que tenía en su casa para hacer cosas. En fin, no sé cómo explicarte, pero las cosas se daban y uno confiaba en ese proceso. Lo más difícil para un artista es confiar en el proceso, porque el proceso te lleva. Y de pronto eso, cuando tú como estás en un proyecto de cine, te has dado cuenta que las cosas van apareciendo en el camino, ¿no? Y simplemente tienes que confiar y estar en tu camino para que en el camino aparezca lo que tiene que aparecer. Ay, Mónica, qué gusto escucharla. Yo pienso que esto que nos cuenta, como que todo se daba de manera orgánica, sigue siendo muy experimental, que es permitir que el proceso, como usted nos dice, se dé, y no tener como todo planeado con un pietaje, con una estructura lista, sino como permitir un poco que las cosas se den. De hecho, así fue que yo tuve la oportunidad de conocerla y estar aquí con usted conversando, y de conocer su obra, ¿no? Permitiendo que las cosas se den. Hablamos de Tiempo en Luna Creciente, una obra que se daba en un espacio no convencional. La obra se sale del teatro
y se toma un espacio como es la casa, que va a tener unas significatividades importantes también dentro de la obra, que como ya lo decíamos anteriormente, pues recoge una serie de manifestaciones artísticas, hay danza, hay unas exploraciones con el cuerpo que parten de la improvisación. Había proyección de un poema de Alejandra Pizarnik, lo que teníamos en ese momento, que creo que ya no se usa, un retroproyector. Entonces había una de nosotras que estaba en un espacio con ese retroproyector y ella bailaba alrededor y se movía alrededor de lo que iba escribiendo y eso se iba proyectando y su sombra se iba proyectando. Era muy lindo, sí. Sí, exacto. Lo del video de los sueños, que también teníamos en un espacio por donde se recorría, ¿no? Y las personas se podían poner a mirar el video de los sueños mientras nosotras estábamos por todos los cuartos haciendo diferentes cuestiones. Sí, hablemos un poco de ese video, que es una pieza que para nosotros fue realmente un gran hallazgo, porque de cierto modo es pionera en Barranquilla con el videoarte y el video experimental, y que recoge de una manera muy interesante la figura del sueño. Nos presenta un panorama muy surrealista en torno a una mujer que es capaz de la destrucción, pensando en esta Medea de Eurípides, pero muy traída hacia la mujer que estaba en ese momento, y que siento yo sigue siendo una postura muy actual y sobre todo muy tabú. Siento que hay un montón de cosas que se venían diciendo hace unos años y que hoy entendemos o abrazamos, pero estas en particular de afirmar esta condición de la mujer, siento que todavía son muy tabú. ¿Cómo se da este ejercicio de pensemos en los sueños como materia prima y pensemos en esto oscuro que nos habita dentro de los sueños? Pues precisamente estábamos indagando todo el tema de Medea, porque Medea convencionalmente fue vista como una mujer vengativa, una mujer que traiciona, que mata a sus propios hijos, etcétera. Pero a partir del siglo XX hay una nueva mirada hacia esta Medea. Algunas feministas escribieron sobre Medea como una figura reivindicadora del poder femenino, porque sabes que si el poder femenino solamente se va por el lado de lo lindo y de lo creativo y la maternidad es toda rosa, es preciosa, cuando en verdad la maternidad no es nada fácil desde el primer momento en que tú te preñas. O sea, es una lucha con algo que está creciendo en el cuerpo de uno y que luego sale y luego es todo un andamiaje para toda la vida en el que estás metida, pero no solamente eso, sino que las mujeres somos condenadas por la cultura a ser reproductoras y no creadoras. Siempre los creadores eran los hombres, ¿no? Y eso está en todos los cánones filosóficos, literarios, artísticos. A partir de los años 50 del siglo XX empieza como a romperse eso cuando las mujeres empiezan a estudiar, a volverse historiadoras del arte, filósofas, etcétera, porque acceden a más espacios de estudio. Entonces ya veníamos con esto, ¿verdad? Y queríamos trabajar el tema de, y nosotras como mujeres creadoras, ¿qué somos? No, es que primero tenemos que destruir, aprender a que la destrucción previene lo constructivo, ¿no? Y mira que uno tiene que tumbar una casa para hacer un edificio, por ejemplo. Entonces queríamos desmontar toda esa imagen de la mujer madre, solamente madre, que puede ser chévere si alguien la elige, pero las mujeres creadoras siempre han sufrido por eso, porque hay como una dicotomía ahí. Es más, todavía yo encuentro artículos muy nuevos sobre cómo un artista puede ser madre y artista al mismo tiempo. Y en ese momento nos estábamos preguntando eso. Creo que ninguna de las que trabajó conmigo en ese momento era madre, pero yo sí era. Y yo estaba obsesionada por mucho tiempo por todas estas mujeres creadoras, sobre todo literatas, que se habían suicidado, que habían muerto, que digamos por sobredosis o por cuestiones así, precisamente por ser mujeres artistas que no podían combinar ambas cosas. Silvia Plath, la misma Alejandra Pizarnik, pues que han sufrido mucho para poder combinar o tener las dos cosas, porque si tú tienes una pareja siempre está esperando otra cosa de ti, y todavía creo que eso sucede. Y a muchas chicas les sigue pareciendo, mira que uso la palabra chicas.
Entonces, sí, se utilizó Medea para eso y empezamos a hablar entre nosotras y empezamos a descubrir que teníamos sueños, que habíamos tenido sueños recientes que tenían que ver con ese tema y empezamos a decir, bueno, vamos a traer los sueños, tú que soñaste, y cada una empezó a traer sus sueños y se nos ocurrió hacer un video para meterlo dentro de la obra, que estuviera ahí como, así como estaba el texto de Eurípides metido en diferentes momentos, estaba el texto, ese texto visual, y estaban los textos de nuestros cuerpos y algunos textos que tenían, también había texto de olores y sabores, porque en la obra había la mujer que camina por toda la obra, que es la Medea bruja, porque la Medea es una bruja, es una hechicera, tiene poder, por eso así mata a su contrincante, que es a través de un veneno, ¿no? Y esa mujer sabia y esa mujer curandera al mismo tiempo, y esa mujer que puede matar, que es Medea, es esa mujer que todas hemos olvidado. Entonces, esa mujer que pasea por todos los espacios de la obra, trabajaba con patilla, papaya, semillas, prendía incienso, hacía un montón de cosas que todas hemos olvidado, en cierto modo. Qué interesante esto último, porque esto pues no se logra ver en el registro de lo que fue Tiempo en Luna Creciente, que había también esta cosa sinestésica de multiplicidad de sensorialidades allí presentes. Mónica, yo debo decir que fue un gusto conocerla, que ojalá nos sigamos encontrando, que consideramos desde Fanzine que este trabajo suyo no solo es actual y vigente, sino que pone en discusión cosas de las que no se quiere hablar y cosas que definitivamente pues nos hacen pensar en nuestra actualidad colombiana y latinoamericana de feminicidios y de movimientos feministas. Entonces, gracias por su obra, gracias por permitirnos entrar a su casa, por conocerla, por conversar, por su palabra. Y bueno, esto fue todo en el episodio Fanzine. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a ti, gracias a ustedes todas, porque esto es una oportunidad para seguir viviendo, para que esas obras no se queden ahí, y que sea parte de la memoria de la ciudad, del Caribe, del país, porque además, por estar en la periferia, esto no se conoce si no es por personas que empiezan a investigar, de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Tunja, etc. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar conectados en este episodio de nuestro podcast para amantes del cine y el video experimental colombiano. No olviden visitar nuestra página web www.severalampara.org. En Instagram nos encuentran como @severalampara.lab y en Facebook como Severa Lámpara. Los esperamos en un próximo episodio. Este contenido se desarrolla en el marco de la beca de crítica transmedia de la convocatoria Estímulos del Ministerio de Cultura. Crítica del cine y video experimental. Crítica del cine y video experimental colombiano. Este es un podcast para amantes del cine y el video experimental.